Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra Santa Misa del Día. Los conflictos, las intrigas y habladurías siempre fueron parte de cualquier organización. La Iglesia no está exenta de ese peligro y de hecho cae en ello con frecuencia. El tema no es simplemente no caer, sino también no ocultar estas debilidades humanas y enfrentarlas. De esta manera, la comunidad de Antioquía decide enviar a Pablo y Bernabé hacia la iglesia de Jerusalén para establecer criterios que puedan ser aceptados por todos. Iniciemos nuestra Santa Eucaristía cantando. Vamos a cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en osar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la perdieron, atrae hacia ti nuestros corazones, para que liberados de las tinieblas de la incredulidad,
nunca nos apartemos de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto, se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos, y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa, allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos nosotros celebrando, estamos ya en este miércoles, ya bastante adelantados en todo lo que significa el camino pascual. Estamos como para decir que ya damos frutos,
Pero ¿por qué damos frutos, queridos hermanos? Justamente hoy nos presenta el Evangelio de Jesús, porque estamos unidos a la rama, al tronco, estamos unidos al Cristo resucitado. Y esto es lo más importante que nosotros tenemos que tener en consideración, que tenemos que saber y que tenemos que darnos cuenta. Justamente Jesús dice, al pasar de este mundo al Padre, al volver junto al Padre, nos deja este mensaje. Este es el mensaje esencial y fundamental. Ñandela ya poseron la hiponamía, lleva, si queremos continuar como familia, como iglesia, captote, ñay me mandarañan de yarandie. La yacuino y shuí lleva ñaceiro y shuí, ciertamente que después ese sarmiento, ¿verdad?, que se corta, que no está unido, no puede dar ningún fruto. El fruto de la vida cristiana, el fruto de la resurrección es porque nosotros estamos unidos a Cristo. Y estamos unidos como resucitados también. Y esto es lo lindo que nosotros tenemos que procurar, descubrir, entender. Saber que sin el Señor no podemos hacer nada. Y hoy entonces la palabra del Señor por eso nos está diciendo, está insistiendo, permanezcan en mí. Anila pejomon burishewi, como yo permanezco también en ustedes. Este aspecto también para nosotros es muy alentador, porque nos pide que nosotros permanezcamos en el Señor, pero porque Él es el primero que permanece en nuestra vida. Haeoigo lleva peñan de recaína, haeoipeo ñemoía, lleva peñan de quere, o guatañan en día. O sea, yo estoy siempre presente en medio de ustedes. Si ya el Señor nos dice que está presente en medio de nosotros, lo importante sería entonces buscarlo, encontrarlo, saber que el Señor no nos abandona. Y en la medida en que nosotros sabemos eso, que el Señor está caminando con nosotros, si nosotros no hacemos ese camino de búsqueda, si no hacemos ese camino de gritar, de pedir, de insistir, de golpear, entonces, como dice la palabra de Dios, al que golpea se le abrirá, ¿verdad? Al que insiste, justamente se le dará eso que está pidiendo. Allá Yeremina, entonces venían de Yarabe. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, el Señor que está presente en medio de nosotros. Y esta hermosa comparación, ¿verdad? En este capítulo 15 de San Juan, yo soy la vid verdadera. Así es que permanezcan unidos a lo esencial y a lo fundamental. Hoy entonces, haciendo este camino, como siempre, vamos a pedir que el Señor pueda continuar a nuestro lado, porque Él nos promete eso y Él, como resucitado, está verdaderamente acompañándonos. Y ahora lo más importante es entonces que nosotros, ya llegue esa a mí, lleva ya llegue esa a mí, peñan de yaro guatajañan en días o pichañañemon barete, para que el Señor también nos pueda regalar estos dones. Y luego otro elemento también esencial y fundamental, pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Este es entonces el final de la persona que se aleja del Señor. Este es el final de aquel yande ya haisha doy cuase yo imba ebe peñande yaragüe oñemomon burúa yande yaragüe. Nosotros de cierta manera por ahí podemos decir, no, yo jamás me voy a alejar del Señor, siempre imponer lleva peñande yarandie. Pero sin embargo después con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, nosotros nos estamos alejando del Señor. No es que vivimos de una manera comprometida y de una forma verdaderamente en que encontramos esa fuerza, esa paz y esa serenidad de parte del Señor, ¿verdad? Y entonces por eso nos está diciendo, el que se aleja del Señor ciertamente se seca. Después lo único que sucede, dice, es recoger, es lo único que se puede hacer. Se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Esta es la otra gran verdad que el Señor hoy nos ofrece. Pidan lo que quieran y lo obtendrán. Porque esta es la fuerza, ¿verdad?, del Espíritu del resucitado que también a nosotros nos envía. Esta es la fuerza del Espíritu del resucitado que nos da lo esencial y lo fundamental para poder triunfar, ¿verdad?,
Y triunfar para nosotros significa adherirnos totalmente y plenamente a Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. A cada intención respondemos: renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre permanezca unida a Cristo y de muchos frutos de paz, de perdón, de misericordia, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que fomenten la unidad y la seguridad social en todos los tiempos, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las familias desunidas, para que fomenten la fraternidad y la unidad bajo la práctica del Evangelio, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por todos nosotros, para que permanezcamos en la palabra de Dios y renovados constantemente por su amor, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Escucha, Dios de bondad, estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar
el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos nuestra paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el misterio más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por invitarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí.
Señor, por esa comunión. Oración final. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar a nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos, que nos bendiga y acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es del hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.
Este lunes 16 de mayo el Papa Francisco instó a 13 rectores de las universidades de Roma y el Lacio a que adapten sus modelos económicos, culturales y sociales centrándose en la persona. Es una exigencia que piden los estudiantes porque no se conforman con la mediocridad, con la mera repetición de datos, ni siquiera con una formación profesional sin horizonte. El Papa además les habló a los rectores sobre la pandemia, la propagación de la Tercera Guerra Mundial en pedazos en Europa, la cuestión medioambiental global y el crecimiento de las desigualdades, y les aseveró que este momento histórico concreto es un desafío para los ateneos, que los llama de forma acelerada y sin precedentes a una tarea de gran responsabilidad. Es un reto con una fuerte implicación cultural, intelectual y moral, ya que ese escenario puede provocar en los jóvenes un clima de desánimo, desconcierto, de pérdida de confianza y, lo que es peor, de adicción. Sin embargo, como dijo Francisco, los jóvenes se defienden y piden que las universidades realicen una gran inversión educativa. Por eso se está desarrollando el Pacto Mundial por la Educación, que es un proyecto de trabajo conjunto a escala mundial, en el que participan muchas partes interesadas, desde las grandes religiones hasta las instituciones internacionales, pasando por las instituciones educativas individuales. El documento sobre la fraternidad humana en Abu Dhabi fue firmado con este mismo espíritu, dijo el pontífice, y añadió que hay mucho que hacer para asegurar el desarrollo tecnológico y científico, pero también para garantizar la sostenibilidad humana. Además, les pidió a los rectores que al momento de pensar en la promoción de la excelencia en los estudios y la investigación, que estén atentos también con quienes merecen y tienen derecho al estudio y la formación, incluso quienes carecen de medios. Además, los alentó a continuar con el encomiable compromiso de acoger a estudiantes, investigadores y profesores víctimas de la persecución, de la guerra y la discriminación en diversos países del mundo. El Papa Francisco con bastón, una novedad que le permitió recibir de pie a los responsables de Cáritas Ucrania este fin de semana, en el que también recibió la visita de Monseñor Víctor Manuel Fernández Tucho, quien publicaba a través de las redes sociales que el Papa hace 2 horas de rehabilitación diarias y está mejor de la rodilla. Arzobispo de La Plata y amigo personal de Jorge Bergoglio desde antes de que accediera a la cátedra de San Pedro, Monseñor Tucho es considerado uno de los teólogos del Papa, quien le hizo de mentor cuando ambos estaban en Argentina. El pontífice se estaría recuperando de la infiltración a la que él mismo anunció se iba a someter a primeros de mes. De hecho, en sus últimas apariciones siempre se ha presentado en silla de ruedas. Y ya durante semanas sus problemas de movilidad habían condicionado cada aparición pública. El médico me ha detto de non camminare. A me piace andare, ma questa volta devo vedere il medico. El pontífice superó el año pasado una delicada operación de colon y padece ciática, además de artrosis en la cadera. Francisco sigue muy de cerca la evolución de la guerra en Ucrania y sobre todo escucha las historias que llegan de ahí. En una tarde de domingo recibió a los representantes de Cáritas Ucrania y Cáritas Spes Ucrania. Muchas veces nos expresó su preocupación por Ucrania, por su gente, por la situación humanitaria. Y podías ver que esto le afectaba, que sentía de modo especial toda esta situación humanitaria provocada por la guerra. El encuentro tuvo lugar en una atmósfera especial. Iba a ser en una de las salas que hay en Santa Marta, pero Francisco cambió de opinión. No, por favor, no. Entren en mi habitación. Yo pensé, Dios mío, este no es el típico lugar de reuniones. No, nos invitó a su habitación y nos invitó a su intimidad. Se reunieron en su habitación y allí le contaron historias como el consuelo que un sacerdote llevó a un hombre sin fe al que le habían tenido que cortar las piernas en un hospital de Kharkiv. O la historia de un sin techo que se convirtió en el voluntario más activo de Cáritas y una de las personas más entregadas en la ayuda humanitaria, o de las mujeres a las que tuvieron que ayudar a dar a luz. No lo sé, pero creo que hay muchas historias de gente o muchas historias mías en las que he visto la mano de Dios. Tetiana recuerda episodios impactantes, como cuando vio caer misiles cerca de su casa.
Ese tipo de experiencias se quedan contigo. A veces te olvidas de que la guerra continúa porque estás muy centrada en el trabajo, en seguir varios asuntos, y de repente la destrucción irrumpe en tu existencia, en tu vida, y entonces te devuelve a la brutalidad y sin sentido de la guerra. Francisco quiso reunirse con ellos para escuchar todas sus historias y manifestar su cercanía. Esta foto es la demostración del encuentro y, por cierto, fue la primera vez que el Papa se dejó ver con bastón, señal de que está mejorando su rodilla, puesto que en la semana anterior se había presentado siempre en silla de ruedas. El Vaticano sigue confirmando la presencia del Papa en grandes eventos, porque a pesar de sus problemas de rodilla, se anunció el viaje a África y a Canadá en julio. Ahora también se señala que Francisco presidirá la celebración de Pentecostés del próximo 5 de junio. Comenzará a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro y se espera una participación mayor que la de los 2 últimos años, cuando la pandemia obligó a reducir el número de personas presentes en la celebración. Il mondo vede conservatori e progressisti, lo spirito vede figli di Dio, lo sguardo mondano vede strutture da rendere più efficienti. Lo sguardo spirituale vede fratelli e sorelle mendicanti di misericordia. En algunos eventos no le vimos presidir la celebración, aunque en las canonizaciones, por ejemplo, sí que lo hizo. Lo que está claro es que probablemente no participará en la procesión del Corpus Christi. Laudato si, il Signore, con tutte le tue creature. Sono qui anche come portavoce di tutti i musicisti cristiani e gli altri animatori musicali del movimento Laudato Si. Noi siamo veicoli per trasmettere un messaggio potente, urgente, come quello della conversione del cuore, e aiutare con i nostri talenti a far comprendere meglio che la cura del creato è fra le responsabilità principali non solo dei cristiani, ma di tutti gli abitanti della nostra casa comune. Madre Teresa diceva di essere la matita di Dio, e noi musicisti cristiani dobbiamo usare la stessa metafora, che sia lo Spirito Santo a suonare attraverso di noi. Si può dire che in un certo senso mi sento come suonato da Dio, come fossi io il suo strumento musicale. Credo che la musica sia uno strumento importante per amplificare la portata di un messaggio. La musica che accompagna le immagini la vedo un po' come il vento che soffia sulle vele di una barca, e allo stesso modo la musica spinge più forte il messaggio verso i cuori e smuove le coscienze, toccando corde che le sole immagini non riuscirebbero a far vibrare. E le immagini potenti del grido sofferente della terra che il movimento sta mostrando al mondo stimola un'azione urgente da parte di ciascun abitante della terra. Le tematiche delle canzoni che ho scritto per il movimento Laudato Si sono quasi totalmente ispirate dal Cantico delle Creature. Nei testi vengono evidenziati principalmente la potenza di Dio e la bellezza di tutte le sue creature. Come presidente dell'associazione Accanto a Kibera mi sta particolarmente a cuore il tema del grido dei poveri. Kibera è la baraccopoli più grande d'Africa e attraverso i missionari della Carità di Madre Teresa dal 2015 portiamo avanti progetti di scuola e di lavoro per strappare dalle strade e dalla fame il numero più alto possibile di bambini.
Hazme renacer, oh Señor, Espíritu, llena mi corazón de tu presencia, oh Dios, inúndame de tu amor, santifícame, Espíritu de Dios, purifícame, fuego abrasador. Espíritu dócil, yo quiero ser a tu voluntad, recibir tu luz y tu inspiración, santifícame, Espíritu de Dios, purifícame, fuego abrasador. Santifícame, Espíritu Santo, purifícame, fuego abrasador, santifícame, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, purifícame, fuego abrasador. Espíritu dócil, yo quiero ser a tu voluntad, recibir tu luz y tu inspiración, santifícame, Espíritu de Dios, fortaléceme, quiero ser de ti. Solo Señor. En la cruz, tú te entregaste por mí. En la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz, quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo
fuerza que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas levanto mis ojos y miro tu faz, contemplo tu gloria, en tu belleza me dejo llevar. Levanto mis ojos y miro tu faz, contemplo tu gloria, en tu belleza me dejo llevar. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. Levanto mis ojos, miro tu faz, contemplo tu gloria, en tu belleza me dejo llevar. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús.
¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.